ahí porque soy buena amiga y vamos a ir a una festividad, porque para los que no saben, se está celebrando el Hanukkah, que es una festividad judía muy bonita que, entre otras cosas, se ilumina la noche. Queremos saber más del judaísmo, que es una de las 3 religiones monoteístas, y por eso estamos con quien ustedes veían, con Chay Agosín, presidente de la comunidad judía en Chile, y por supuesto con nuestro querido profesor Hugo Cepeda, para saberlo todo. Queremos saber, pero vamos a ir a la nota antes, pero Chay, antes de la nota te quiero preguntar, ¿qué es ser judío para ti? Wow, la pregunta fuerte para empezar. Y yo la voy a complementar. Ya. A ver, para mí ser judío es lo más central en mi vida. La verdad que es lo más central. Desde que era pequeñito he sentido el judaísmo como algo vivo y parte de mi vida personal. Es decir, desde chiquitito yo iba al colegio hebreo, fui a movimiento scout que era Maccabi, después hice mi bar mitzvah, que es parecido a la primera comunión, cuando uno se convierte en hombrecito. La circuncisión no me acuerdo porque era muy chiquitito, así que esa parte no fue muy duro, fue duro. Les digo que la parte... Más duro fue Abraham, con 90 años. Claro, con 90 años. Y también toda mi vida ha sido alrededor de eso. Y la verdad que para uno es parte de su educación, es parte de su cultura, es un todo. Yo le agrego más brevemente que eso. En realidad, judío es aquella persona que acepta, o sea, se identifica con un pueblo Israel, con una historia, con una religión, con una cultura o un territorio. Esa es una persona que en cierto modo, y eso coincide con lo hebreo. Muy bien, profesor. Eso sería como la piedra angular, a lo mejor de una Porque forma puede que una rápida de persona sea definir. atea, por ejemplo. Exacto. Que no crea en la Torá, que no crea en Dios, y sin embargo puede ser judío. Bueno, profesor, queremos saber todo del judaísmo, en qué consiste, cuáles son sus ritos más importantes también, por supuesto, cómo tomaron las declaraciones de Donald Trump, eso y mucho más en la siguiente nota. Lo más importante que tengo en la vida es que soy judío. Para mí ser judío lo es todo, soy judío, o sea, es lo que marca mi identidad. Y es lo más importante porque gracias a que soy judío es que tengo todo el resto. Y eso es lo que me define principalmente en la relación más importante que tiene el ser humano, que es la relación con su espiritualidad y con Dios. Con un sentido de pertenencia importante, de una tradición profunda, de una cultura que no constituye solo un grupo homogéneo, sino que una comunidad diversa, con prácticas sociales y un lenguaje que son el reflejo directo de que ellos mantienen arraigado un sentimiento de nación más allá de una religión. Algo que se puede definir como un estilo de vida, una comunidad o como un verdadero pueblo. Con esta definición nos referimos a los judíos. Pero, ¿qué significa realmente ser judío? Ser judío es muchas cosas. Es, por una parte, provenir de un pueblo que tiene una historia realmente maravillosa, que empieza 3000 años atrás con la historia de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Es formar parte de un pueblo, de una cultura y una tradición, y que nosotros nos esforzamos por también entregársela y dejársela como legado a nuestros hijos. Este es el nombre que se le da al pueblo descendiente de los hebreos y de antiguos israelitas del reino de Judá, quien es hijo de Jacob y descendiente de Abraham. Es así como la religión establece un posible aspecto de pertenencia al pueblo judío, así como también las tradiciones sociales y lingüísticas. Si bien ellos pueden presentar características comunes, como por ejemplo el idioma o una misma creencia, los judíos no forman parte de un grupo étnico uniforme, sino que su identidad dependerá de su sumisión, observancia religiosa y también tradición. ¿Sabes que hay un dicho que se dice que donde hay 3 judíos hay 4 opiniones? Es decir, se permite mucho esto de que hayan distintas corrientes, distintas fuentes de pensamiento. Puedes encontrar a judíos sumamente ortodoxos, que respetan la Torá al pie de la letra, que son muy rigurosos con la ritualidad. Y también vas a encontrar personas que se sienten igualmente judías, que incluso se sienten laicas, que dicen no creer en Dios, pero que aún así se sienten judías y que respetan algunas tradiciones. Es por esta razón que queremos adentrarnos y conocer con más detalle cómo se identifican, cuáles son sus creencias o religiones, qué es lo que no permiten o aceptan, o cuál es su principal dogma. La palabra judaísmo se refiere a la religión, doctrina, ritos y cultura del pueblo judío. Esta es una de las más antiguas creencias monoteístas originadas en el Medio Oriente.
A lo largo de la historia se ha comprobado que a raíz de este dogma se derivan otras religiones, como por ejemplo el cristianismo. Una creencia que comienza con los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y que también va mutando con el tiempo, según los conocimientos y también generaciones. Pero, ¿cuál es la base principal del judaísmo? ¿De dónde se obtiene la enseñanza más importante? La piedra angular es la Torá, es que Dios le entrega a Moisés la Torá y le dice cuál es la regla de conducta valórica que tiene que seguir el pueblo que está a su cargo, que es el pueblo judío, por el tiempo de los tiempos hasta que se acabe el mundo. Es la que establece todas las ritualidades, que es la que cuenta la historia del pueblo judío hacia atrás, desde los patriarcas en adelante. Una religión de muchas tradiciones, festividades y simbolismos. Uno de ellos es la menorá, un candelabro de 7 brazos de la cultura israelita. Este es uno de los elementos rituales más importantes que se remonta en los tiempos de la Edad Antigua, particularmente al pueblo hebreo, acampado al pie del monte Sinaí. El judaísmo lo toma como una imagen de esa especie de nacionalidad que se lleva para todos lados. Y por lo tanto se convirtió en un símbolo, ya que no se podía utilizar ritualmente el candelabro de 7 brazos, sino que pasaba a estar en cada casa como un símbolo. Otro de los elementos característicos es el kipá, una pequeña gorra ritual usada tradicionalmente por los varones judíos. Una kipá, el uso de un solideo, en términos cristianos, ¿no? Que significa que solo Dios está por encima de uno y es algo que nos recuerda constantemente. Un judío debe tener la cabeza cubierta en cada momento que va a decir una bendición y esta es una forma, por supuesto, de poder agradecer a Dios por todo lo que tenemos. Y también está la estrella de David, un emblema del judaísmo, símbolo de paz y de equilibrio, la que antiguamente habría sido empleada como talismán en batallas libradas por los israelitas. Esta estrella cumpliría una función de protección. Esta estrella tenía condiciones místicas, era apuntar hacia el cielo y del cielo hacia abajo, tenía que ver con esta doble direccionalidad. Inclusive la semana tiene 6 triángulos que son iguales y un hexágono de la misma dimensión de los triángulos, o sea, son 7 figuras, representa la semana, ¿no? Para nosotros, que decías antes, el Shabbat, el centro, el día de conexión con lo espiritual, que vale lo mismo que los otros 6 días de la semana. Pero cabe recalcar que dentro del judaísmo existe una serie de corrientes y ramas. Es decir, esta se subdivide en ortodoxa, reformista o conservadora, entre otros. Y es ahí donde existe el apogeo de la religión, ya que hay judíos que respetan al pie de la letra la Torá. Algunos son bastante rigurosos con las reglas litúrgicas y alimenticias. Pero también hay judíos que son bastante alejados de esta ritualidad. Quizás más laicos, pero aún así cumplen algunas tradiciones y buscan entregárselas a sus hijos. Una creencia que considera la religión y la cultura como una unidad para cederla a un pueblo completo. Sin embargo, depende de cada corriente cuáles son las prácticas o costumbres que ellos realizan a diario. Algunas son más comunes que otras. Por ejemplo, no trabajar en el Shabbat, que es el día de descanso, dedicado a la espiritualidad personal. Se dice que hombres y mujeres no ocuparían ropa que esté hecha de lino ni de lana, ya que podría resultar ofensivo. En el caso de algunas mujeres, ellas no mostrarían su cabello natural en público, sino que solo a su pareja. Otras de estas tradiciones se relacionan con la alimentación. Las normas alimenticias del judaísmo tienen un nombre de kashrut, que significa aptitud. Indica que hay algunos alimentos prohibidos y otros permitidos. No se puede comer la sangre porque representa el espíritu. Como judíos no podemos mezclar alimentos lácteos con carne o con animales. No obstante, también hay un punto importante que se relaciona con las festividades, como Pesaj, Yom Kippur y el Hanukkah. Entonces tú, por ejemplo, tienes la fiesta de Pesaj, que es cuando se conmemora la salida de los judíos después de 400 años de esclavitud en Egipto. Y lo que se hace es que se come pan ácimo, en hebreo se llama matzá. ¿Y por qué se come? Porque es un pan que no alcanzó a leudar por el apuro que tenían los judíos de salir de Egipto. Y una tercera festividad muy bonita es Hanukkah, que es la que empezamos a festejar este día martes, que también se conoce como la fiesta de las luces o de las luminarias. Y lo que se hace es que se conmemora la libertad que obtuvo el pueblo judío a cargo de los macabeos cuando se liberan del yugo de los egipcios. Y desde ayer justamente se celebra esta festividad, una conmemoración de las luminarias, la que comenzó el día martes y se extenderá durante los próximos días. Este ritual se suele realizar en las casas, pocas veces en las sinagogas, y es ahí donde el candelabro se ubica en la ventana o puerta para difundir el milagro y transmitir un mensaje, en el que en la oscuridad profunda siempre hay posibilidad de encontrar la luz.
Hace algunos años atrás existía una especie de caricaturización hacia los judíos, ya sea por su vestimenta, por su forma de hablar o también las actitudes. Sin embargo, hoy el judío está compenetrado y arraigado a sus pensamientos. Y es aquí en Chile donde también podemos ver cómo se ha formado y ha trascendido esta comunidad judía, la que ya tiene 111 años de existencia. Una creencia que va más allá de un pensamiento, sino que se trata de un verdadero estilo de vida. Lo más importante que tengo en la vida es que soy judío. Y es lo más importante porque gracias a que soy judío es que tengo todo el resto. Gracias a que soy judío es que tuve la enseñanza que tuve, conocí a la mujer con la que me casé, gracias a eso es que nacieron mis hijos. Y entonces, eso, yo tuviera que responderte eso, es lo más importante que tengo. Para mí ser judío lo es todo, soy judío. O sea, es lo que marca mi identidad, es una identidad que hace a mi esencia. Pero, ¿conocemos en su totalidad el judaísmo? ¿Sabemos bien quiénes pueden profesarlo? ¿Entendemos cuáles son realmente sus costumbres o prohibiciones? Una religión que se transformó en una cultura, en una nación, en un pueblo, y que hoy no cesa de conseguir y sumar más creyentes. Esa es la historia del judaísmo. Estamos con el Chaya Cosín, justamente con el profesor Cepeda también, porque la verdad es que hay tantas costumbres, tantas celebraciones tan bonitas que tienen los judíos. ¿Cuáles dirías que son las principales de las que participan? Bueno, la verdad que se habla de que la principal celebración judía es el Shabbat, que es todos los viernes y sábados, porque nosotros nos basamos en el calendario lunar, por lo tanto el día comienza en la tarde. Cuando aparece la primera estrella, ahí comienza el día, y Shabbat es el día de descanso. Y eso comienza el viernes y termina el sábado con la salida de la primera estrella. ¿Y cuáles son las restricciones de ese día, por ejemplo? Bueno, las tradiciones en general es una festividad donde uno se junta en familia, se bendice el vino, se bendicen las velas, se da gracias por el pan. Y lo más importante es estar en familia. Ahora, como festividades en sí misma, la más importante es Yom Kippur, que es el día del perdón, donde nos juntamos todos los judíos en sinagogas y donde uno lo desee, de alguna forma a tener una introspección y pensar en lo malo que hizo ese año, a quién dañó, con quién hizo mal, y de alguna forma tratar de arreglarlo. Pero lo más importante que plantea la Torá no es arreglarlo con Dios, es con las personas, es con los seres que tú dañaste e heriste, perdón. ¿Sí? Tienes que de alguna forma... Ya, efectivamente se hace, van y le piden perdón a una persona que le hicieron daño. Y hay una introspección muy profunda durante ese día, y eso ocurre hasta el año siguiente, donde cada día uno debe tratar de ser mejor persona. Ahora, otra festividad es Pesaj, que también es muy importante, que nos recuerda la salida de los judíos de Egipto. Y es toda una tradición que se llama el Seder de Pesaj, que es un orden, Seder es orden, donde nosotros ahí de alguna forma vamos recordando cada episodio y cada etapa de lo que se vivió en esta salida de Egipto. ¿Sabes? Quería volver a lo del Shabbat, que es algo que a mí me ha llamado la atención. Me tocó estar en Israel y sé que es el día del descanso, pero que se interpreta de distintas maneras dependiendo del nivel de religiosidad de las personas. Sí. De quienes consideran que no hay que trabajar y de otras personas que ni siquiera prenden la cocina o pueden tomar un bus porque no está dentro de lo que se permite. ¿Cómo es eso? Dependiendo de qué, ¿no? ¿Qué cosas se dejan de hacer ese Shabbat? Bueno, la verdad que en el judaísmo existen muchas tendencias y como bien decía el profesor antes, ¿quién es judío? Es una pregunta bien compleja. Uno se puede sentir judío, ir a un club deportivo y ser judío. Uno puede identificarse con el Estado de Israel y ese sea su leitmotiv como judío. Y la halajá, que es la ley de alguna forma, nos indica cómo debemos comportarnos en Shabbat. Y hay personas que lo respetan más y otras que menos. Es decir, las personas que más lo respetan no trabajan en Shabbat, no andan en auto, no hablan por celular, no dejan que nadie trabaje ese día, durante ese día. Es como el domingo. Me pasó, creo que fue en un Shabbat justamente, en un edificio donde solamente vivían judíos, que no pueden tocar el piso al que van, entonces están todas las teclas prendidas. Sí. Y uno, si va al piso 25, va parando en cada uno de los pisos. Es así, ¿no? Efectivamente, la gente que es muy conservadora, muy ortodoxa, mantiene ese tipo de ritos que tiene que ver con no prender fuego ese día. Exacto, o sea, caminar. No puede prender la cocina, por ejemplo. Exacto. Ahora se produce algo bien bonito porque se está mucho en familia, se comparte mucho ese día. Y eso son algunas personas. Yo debo reconocer que yo no respeto muchas de estas cosas y soy un judío más conservador, como se dice, de una línea más reformista, entre comillas.
y hay cosas que no ¿Y eso respeto cómo ese sería, Son tres ponte tú, en clases el de caso judío. tuyo? ¿Qué cosas practicas el día del Shabbat, que es este día como domingo para los que somos católicos, de estar en familia y ir a misa para nosotros? Bueno, para nosotros es fundamental juntarnos los viernes, así como hay muchas familias que se juntan los domingos, el asado familiar y qué sé yo, para nosotros es fundamental, yo con mis hijos, con mis 4 hijos, con mi esposa, con la familia extensa también, nos juntamos ese día a celebrar y la verdad que se hacen unas pequeñas bendiciones y después se conversa de diferentes temas. Entre eso se habla de la parshá de la semana, que es el rezo de la Torá, de la Biblia nuestra, de la semana, y se hace un análisis espiritual y profundo de qué significa, cómo nos ha tocado ese día y todo. Ya, pero no es una junta de camaradería, no es, oye, juntémonos a hablar de la vida. No es Pero tonteo. también se habla de la vida, también ya. nos juntamos a hablar de la vida y es algo muy, pero muy bonito. Hay personas como don Francisco, que él hace un Shabbat una vez a la semana en su casa, invita gente de todas las religiones, de todos los credos, y hace compartir la mesa de Shabbat, que se hace un pan trenzado, las velas, y también se bendice el vino. El agradecimiento a la vida. Oiga, profesor, ¿qué religión más profunda? Exactamente, y como decía muy bien Shai, hay algunas tendencias. En realidad, él pertenece a la conservadora, punto, porque hay una que estaría más estricta aún que la conservadora, que la ortodoxa. Exacto. La ortodoxa, en realidad, incluso la alayá, no la miran con cierto respeto. La alayá es el conjunto de predicaciones, de La alajá, de ciertos principios teológicos y de ciertas tradiciones que se han agregado. Ellos se van directamente a la Torá y la interpretan exactamente igual. Por eso que hay algunos, por ejemplo, este señor que ahí aparece con una especie, no un turbante, una cosa redonda arriba, pertenece a un sector minoritario en Israel que ni siquiera reconoce el Estado de Israel. O sea que prácticamente ya son personas sumamente observadas. Y si ven los conservadores, que evidentemente aceptan la halajá, la aceptan, tienen ciertas leyes que van a cumplir y que se van adaptando en cierto modo al tiempo también. Tienen un proceso evolutivo también. Y finalmente estarían los progresistas, si pudiéramos decir nosotros, que son aquellos que en realidad no practican mucho, o sea, creen en la Torá, creen en lo que prescribe la religión judía, pero en la práctica tienen una vida más liberal. Claro, y otra cosa que me llama la atención, Chay, es el kipá, que es ese sombrero así, o los que estamos viendo que son más grandes. ¿De esta manera identificamos qué tan estricta es la persona en cuanto al judaísmo o cómo es? Bueno, hay diferentes tipos de kipot. Kipotes son varias, kipá es una. Hay diferentes tipos de kipot. Por ejemplo, una como esta que tengo aquí podría ser eventualmente de un conservador o de una persona más reformista. Después están estos gorros antiguos que de alguna forma la ortodoxia nace en el siglo XIX cuando empiezan a haber nuevas tendencias, cuando nacen los conservadores y se interpreta de manera distinta la Torá, el Shulchan Aruch, el Talmud y las 613 mitzvot y por supuesto... ¿Y por qué solamente algunos usan el kippah? Bueno, la verdad que... ¿De qué depende eso? Podrían usarlo todos si deberíamos usarlas todos, la verdad. Pero la modernidad ha hecho que de alguna forma la ocupemos solamente para los rituales. Nosotros en Shabbat ocupamos, cuando vamos a la sinagoga usamos, cuando vamos a un entierro también, a un bar mitzvah. Yo acabo de tener el bar mitzvah de mi hijo, que de verdad les digo, es uno de los momentos más importantes en la vida de un judío. ¿Y desde ahí empiezan a usar kipá? ¿Desde qué momento los niños empiezan a usar kipá? Desde que son pequeñitos, desde muy chiquititos. Hay una kipá katán, una kipá chiquitita y se usa. Ahora hay diferentes tipos, dependiendo de la tendencia. Por ejemplo, claro, él es un niño ortodoxo porque tiene una kipá más grande, oscura. Y los rulitos también. Los peyes. ¿Cómo se llaman? Los peyes. ¿Ya? ¿Qué significan eso? Los peyes son una tradición judía que tiene que ver con la ortodoxia, más que con otras líneas judías. Por eso te digo que la interpretación de la halajá, de la ley, se hace de diferentes formas. ¿Sabes lo otro que me llamó la atención en las imágenes que estábamos viendo? Es que habían unas especies de ritos, a ver si podemos seguir en las imágenes, y solo participan hombres. ¿Eso por qué? Bueno, en la tendencia ortodoxa no es que participen solamente hombres, sino que participan de manera separada los hombres con las mujeres. Se separa porque de alguna forma no puede haber contacto de un hombre casado o no casado con mujeres casadas o no casadas, solamente en lo individual, en lo particular. Pero esa es solo la tendencia ortodoxa. ¿Qué significa para ustedes la estrella de David? Porque ahí la veíamos, por ejemplo, en una kipá recién.
Ustedes la llevan en cadena. Claro, la llevamos mucho aquí. ¿Qué significa para ustedes? La estrella de David es uno de los símbolos más importantes para el judaísmo. La verdad que nosotros hablamos de la menorá, que era la que había en el templo, que era como un candelabro de 7 brazos, que era muy importante, y también el Maguen David. El profesor tiene una explicación muy maravillosa de lo que es el Maguen David. Claro. ¿Cuál es el Maguen David? La estrella de David. La estrella de David, sí. En realidad la estrella de David, mire, vean la verdad. Es hexágonos. Cuenten ustedes las puntas, dos líneas que fueron a las puntas. Cuenten cada línea, o sea, después del triángulo que está aquí, y son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, representa las 12 tribus de Israel. Y eso, que este signo ya existía antes que existiese el pueblo hebreo. Ya estaba en Babilonia, incluso en Egipto. Y sin embargo, tiene esta característica que es interpretada. Además, también representa un signo de unión. Es un signo de unión y además como estandarte. Exactamente. En primer lugar está en la bandera y está en los escudos y en todas partes. Y también le decimos mucho de David, porque David la usaba mucho. Hay una parte, ustedes saben que la Biblia es bastante cruda a veces, ¿verdad? Que cuando David iba danzando frente al Arca de la Alianza, Dios le había dicho que él no construiría el templo, que eso se iba a ser reservado a su hijo a Salomón, y así ocurrió. Se entusiasmó de tal manera David que se desnudó, hizo striptease y empezó a bailar. Su mujer, Micael, que estaba mirando por una ventana, se mofó de David, y Dios la castigó, y no tuvo, dice exacto, y no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Bueno, a propósito que usted dice... O sea, en el fondo, y sobre todo que el caso de David ha sido tal vez alguno de los hombres en la historia de la humanidad que más lo ha querido Dios. Mira qué bonito. Lo que Dios quería de David era una cosa extraordinaria. Bueno, le perdonaba todo. Profesor, usted hablaba de templos, de bailes. Queremos hablar de esas tradiciones de los matrimonios, de la comida judía también, que es bien particular. Pero antes vamos a ir con Matías a una sinagoga. Matías. ¿Cómo están, chiquillos? Muy buenos días. Estamos en la sinagoga del Círculo Israelita de Santiago y lo queremos conocer. Los quiero invitar a que miren esta maravilla. Nosotros nos tuvimos que equipar, fíjense, nos tuvimos que poner el equipar porque justamente es necesario usarla para entrar a este lugar. Es bellísima. Ustedes lo pueden ver en imágenes, pero yo me imagino que es más difícil dimensionarlo y queremos conocer cómo funciona este lugar, para qué se utiliza, qué simbología esconde detrás de lo que nosotros podemos ver a simple vista, y por esa razón estamos con Ariel Sigal, que es el rabino de este lugar y que nos va a contar un poco de eso. Rabino, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por visitarnos, como decimos en la tradición hebrea, Brujim Habeim, bienvenidos, benditos los que vienen, como un símbolo entonces que a partir de este encuentro podemos hermanarnos y entendernos mejor. Rabino, muchísimas gracias. La verdad es que resulta para nosotros súper interesante entender esto. El lugar es bello, entiendo que tiene capacidad para 800 personas que se pueden ubicar entre el primero y el segundo piso. Pero entre medio de estos dos pisos hay unas leyendas, unas escrituras que me imagino que tienen un significado y que saltan a la vista apenas uno entra. Exactamente, es el bajo relieve que pueden observar exactamente dentro de la sinagoga. Curiosamente esto tiene que ver con parte de nuestra tradición, que viene de siglos atrás. Efectivamente, los judíos no venimos todos del mismo lugar de Europa. Hay judíos que vienen del occidente, otros que vienen del oriente. Y esto nos remite a las sinagogas, que están sobre todo en España, las sinagogas medievales, que tenían versículos bajo relieve en sus pórticos, en sus sinagogas, en sus muros. Y entonces esto nos permite a nosotros hoy en día poder también incluir en el mismo lugar judíos que se denominan sefardíes, que vienen de la parte de España, de Portugal, y también ashkenazíes, que vienen de la parte oriental, de la parte de Rusia, de Alemania, de Polonia. ¿Y qué dicen estos versículos? Porque claramente nosotros no los podemos entender. Bien, por ejemplo, vamos a partir con este que tenemos al frente nuestro. Dice: el que sube al canto de las ascensiones va a ver todo lo que implica lo bueno de Dios y de esa manera va a caminar por sus caminos, por sus senderos. Es decir, hablan sobre el sustento y sobre la bendición y la paz para una persona que cree. Y ese sustento, esa bendición y esa paz para las personas que creen está reflejado en otras partes también. Este vitral que tenemos justo frente a nosotros, arriba, detrás del altar, llama mucho la atención porque, además de ser muy bonito, tiene una historia, tiene un significado. Exactamente. Bueno, este es un vitral del artista Sami Ben-Mayor, en el que se quiso expresar una idea de un pensador existencialista que es Heschel. Y Heschel dice algo
muy potente. Dice que hay 3 formas de conocer a Dios. Una es a través de las tradiciones, otra es a través de la historia, y finalmente él trae una palabra que es interesante incluso en español, que es inefable. Inefable significa lo que no puedes transmitir. Claramente hay estrellas que representan a los patriarcas, momentos históricos del éxodo de Egipto, y finalmente lo inefable es aquello que te va ocurriendo en tu vida, momentos, y te permiten conocer y entender un poco más lo que significa lo divino. Rabino, ¿qué es esto que estamos viendo en pantalla en este momento? Nuestro Hazán, Ariel Feugel, está en este momento mostrándonos lo que es la lectura de la Torá. La Torá es el Pentateuco, es los libros que corresponden desde el Génesis hasta el Deuteronomio, contando desde la creación del mundo, efectivamente, hasta el momento previo del pueblo de Israel antes de cruzar el Jordán y entrar a la tierra de Canaán. Es un verdadero privilegio para nosotros poder verla. ¿Cualquiera la puede leer? ¿Tiene algún procedimiento previo, un ritual específico? Efectivamente, los judíos cuando pasan a leer frente a este texto, lo que tienen que hacer es pronunciar bendiciones. El texto en sí mismo es difícil de poder leerlo porque hay que entrenarse. ¿Qué significa esto? El texto no tiene vocales. Eso significa que uno tiene que entender el contexto para poder saber la palabra precisa y no cometer un error al pronunciar una palabra que no corresponde. Pero entonces, efectivamente, sí, hay todo un proceso de estudiar, de prepararse, y en hebreo eso se dice aliyah, que es hacer una elevación espiritual para poder enfrentarse al texto. O sea, no es como llegar y decirlo, sino tomar conciencia de lo que uno está a punto de hacer. ¿Y si alguien no es judío, por ejemplo, tiene acceso a poder verlo, tocarlo, estar? O sea, lo interesante de esto es que si bien el formato en el que uno lo ve, o sea, este dispositivo, la Torá, como está escrita en cuero, con los Atzei Haim, con la madera, tiene un formato que guarda para el pueblo judío. Directamente uno pone en Google, ingresa y tiene todo el texto exactamente igual, porque es el Pentateuco, no es que cambie. Incluso hay páginas que tienen el mismo texto en hebreo y uno puede verlo de la misma manera que está escrito en esta Torá, en este Sefer, en este libro. ¿Y las posiciones en las que se toma la Torá tienen relación con algún momento, a lo mejor, de las ceremonias que se realizan o alguna lectura detrás de ello? Claro, exactamente. Como tú bien marcas, lo que está haciendo ahora el Hazán es la Akvá. La Akvá es el momento en que se levanta para mostrar a todos los congregantes qué fue el lugar preciso que se leyó. Eso significa para dar testimonio colectivo que estamos leyendo de ese libro y que le estamos dando importancia al libro. Entonces, no es que alguno trajo un libro de la casa o está leyendo de otro lado, sino todos leemos el mismo libro y por eso se señala y se marca. De repente resulta necesario hacer esta comparación con la religión católica, que es probablemente la que más conoce la señora en su casa. La gente viene con su Biblia a la iglesia, en la iglesia católica. Acá todos traen su propio texto, solo se guían por esto, un poco profundizando lo que me acaba de decir Rabino. Claro, la idea es estudiar y que cada uno pueda tener acceso a su propio texto y que pueda enfrentarse al texto, leerlo, entenderlo, reflexionar sobre eso y sacar críticas. O sea, tal vez un poco lo que nos diferencia es que al momento que cada uno tiene su propio libro, se enfrenta a una posibilidad de interpretación. Y eso es muy valioso en el pueblo judío a nivel histórico, el estudio en sí mismo, porque lo que está diciendo es que no se puede ser analfabeto. Hay que conocer el texto y lo que tú quieres decir del texto es lo importante. Mira, fíjate lo interesante. Nosotros denominamos a la Torá, lo decimos mikra. Y la traducción literal de mikra significa lectura. O sea, no es el texto, sino lo que tú lees de eso. Entonces, lo más importante eres tú leyendo el texto. Rabino, coménteme un poco de dónde está guardada la Torá. Este armazón que uno puede decir, claro, es muy bonito y impresiona, también tiene su razón de ser. Exacto, y muchas de estas prendas que viste hoy en día la Torá son las que tenía el sacerdote en el tabernáculo, en el desierto. Por ejemplo, hablamos del efod, que tiene que ver con un pectoral, que solamente el sacerdote lo vestía. Claramente el pueblo judío entiende que hoy no hay ser humano que pueda tener exactamente este mismo lugar para poder vestirlo, este rol preponderante de tanta importancia. Y entonces esto se guarda en el Arón HaKodesh, que lo tenemos exactamente frente a nosotros. Es un lugar especial en donde comparte el espacio con otros Sifrei Torah, como se dice en plural, con otros rollos de la Torah que están guardados. Bueno, chicos. Sí, mira, a mí me gustaría preguntar algo que me llamó mucho la atención, porque mi hermano se casó con una judía y me tocó vivir el matrimonio judío. Es muy entretenido. Es muy entretenido, sí. Pero la verdad había muchos simbolismos que no los entendí, que los disfruté, esto, levantar la silla y todo, pero nunca entendí por qué se hacían. A lo mejor tú podrías explicar un poquitito más de qué se tratan estos. Bueno, sí. La verdad que la fiesta judía, cuando se realiza un matrimonio, es un momento de tremenda alegría. Yo creo que como todos los pueblos, como todas las religiones, pero tiene muchas tradiciones que tienen que ver desde donde uno viene también. Porque están los sefaradí y los ashkenazí. Nosotros nos dividimos también en quienes venimos de los países europeos, de Europa del Este, y de los países de España y de los países árabes, que son los sefaradí. Y en las fiestas se baila con locura, con realmente bailes muy bonitos. Y dentro de esas tradiciones está levantar en la silla, que de alguna forma es aliyá. Es lo mismo que planteaba el rabino, es cómo elevamos a la persona que en ese momento está viviendo un momento tan importante, que se acerca a Dios.
Y es justamente en el momento de su matrimonio, en el momento del bar mitzvah o de otra celebración. Qué bonito que dentro de la sinagoga se viven momentos así, o sea, de una alegría desbordante, con bailes, incluso en la región católica, obviamente es todo mucho más formal, ¿no? Es todo mucho más serio. Pero acá es una celebración de tomo y lomo. A mí me gusta cuando rompen copas, por ejemplo. Me encanta. Ahí se dice Lejaim, que es salud. ¿Y qué es eso? Y Lejaim es por la vida. Esa es la traducción exacta del hebreo, que significa por la vida. Nosotros celebramos por la vida, no es un salud por salud solamente. Y efectivamente, como tú dices, en la sinagoga también se hace una grandes fiesta, porque la sinagoga es un lugar de estudio, no es un lugar sagrado. El judío puede de alguna forma rezar en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar, en su casa, en la calle, en cualquier recinto que se encuentra. Y la sinagoga es un lugar de estudio, como bien lo decía el... Además, una cosa ahí tiene que decir, no hay que confundir una sinagoga con un templo, no es un templo. Claro. El templo en Israel es uno solo, el de Jerusalén. Claro. Por eso que no hay sacerdocio actualmente entre los judíos, porque el sacerdote, aquel ministro que realiza sacrificios, y no hay sacrificios actualmente. Claro. El rabino es un maestro, un doctor, un guía. Muy bonito, pero como yo te decía, me encanta esta tradición de romper las copas, pero explícanos un poco más cuántas se rompen y aunque suene tonta, ¿cómo lo hacen para no cortarse? ¿Y qué significa cuando se hace también eso? Bueno, cuando una persona se casa en el matrimonio, se acostumbra al final de la ceremonia romper una copa. Es una que tiene, sí, un plato o algo relacionado con algo blanco, ¿no? Algo cristal, eso es para no romperse el pie, yo creo. Claro. y el significado que tiene es en relación al templo. Eso. Y ahí se dice Mazel Tov, que es Mazel Tov, que es buena aventura, buena suerte. Y ahí se pone a bailar la gente y todo. Y tiene relación con la destrucción del templo de Jerusalén. Para nosotros los judíos, Jerusalén es la ciudad angular de todo. Nosotros rezamos mirando a Jerusalén hace más de 2000 años. Cuando una persona la entierran preparado para levantarse hacia Jerusalén mirando hacia el este. Y eso tiene relación con la reconstrucción y la destrucción del templo. Y en ese sentido, ¿cómo toman las declaraciones de Donald Trump de reconocer como capital Jerusalén y cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, reconociéndola como capital de Israel? Para nosotros, los judíos del mundo, Jerusalén fue y será siempre la capital de Israel. Que el presidente Trump haya hecho un reconocimiento a nivel global es algo que nos alegra, pero por otro lado no nos cambia en nada. La Knesset, que es la casa de gobierno del Estado de Israel, está en Jerusalén. Todos los ministerios están allá. El centro de la vida judía está en Jerusalén. Por lo tanto, que lo haya hecho el presidente de Estados Unidos, obviamente hay gente que no lo reconoce y que no le gusta, y nosotros respetamos todas las posiciones. Pero sin embargo es la capital de Ahora ahí país. también dentro de los propios judíos hay distintas miradas, Chay, respecto a cómo avanzar en un acuerdo de paz. Hay gente que tiene mayor cercanía, ¿no? Incluso con la posición palestina, hasta quienes, como decía el profesor Cepeda muy bien, no reconocen ni siquiera la existencia del Estado de Israel ahora. Claro. Ahí hay un amplio abanico, porque muchas veces se habla de los judíos como si fueran una sola cosa homogénea, un solo pueblo con un puro pensamiento político, y la verdad es que es bien heterogéneo en ese aspecto. Bueno, el pueblo judío es muy heterogéneo. Dicen que donde hay 2 judíos hay 4 opiniones. Y no nos ponemos de acuerdo, como decía Carlos Caselli, no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo. La verdad que hay muchas posiciones. Y en ese sentido hay posiciones en relación a todos los temas. Por ejemplo, en el caso de Chile, nuestra comunidad es un espejo de lo que es la sociedad chilena también. Hay judíos de izquierda, hay judíos de derecha, hay judíos pobres, hay judíos ricos, hay de todo. Y desde ese punto de vista, en relación a la posición sobre la creación de un Estado palestino, yo te diría que mayoritariamente, los judíos queremos que exista un Estado palestino. Queremos 2 estados para 2 pueblos. Y es la posición de la comunidad judía formal, se lo puedo decir yo. Y eso se logra a través de la paz. Y hay que buscar los caminos para lograr eso. Pero entonces, en ese sentido, las declaraciones de Donald Trump no hacen una escalada de violencia que les podría preocupar. No me contestes porque queremos seguir hablando de eso, del holocausto, seguir con más tradiciones de ustedes. ¿Qué piensan sobre la muerte, por ejemplo? Eso y mucho más, pero tenemos Bitoco que hacer. Junto a Chay Agosín y el profe Hugo Cepeda, conversando de las costumbres y tradiciones de los judíos. Sigue comentando también con nosotros a través de nuestras redes sociales acá en el Muy Buenos Días. Pero antes, Cristian Sánchez tiene un buen consejo que darnos. Claro, atención todos los que tienen mascotas. Acá hay muchos con mascotas, lo sé. Todos. Muy bien. ¿Pensabas que la batalla para eliminar las pulgas y garrapatas ya estaba perdida? ¿Aburrido de comprar todos los meses un producto para tu perro? Por fin tenemos una solución. Bravecto, el único comprimido masticable de
de agradable sabor que dura 12 semanas. Bravecto es seguro tanto para tu familia como para tu perro. Lo puedes bañar las veces que quieras y Bravecto seguirá durando hasta 3 veces más que otros comprimidos y pipetas. Encuéntralos en clínicas veterinarias. Bravecto. Muy bien, y seguimos conversando con Chay. Chay, estábamos hablando de la decisión de Donald Trump de cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y de esta manera reconocerlo entonces como capital de Israel. Y te preguntaba si es que ustedes no tenían miedo que esto provocara una escalada de violencia en Medio Oriente. Lo que pasa es que las conversaciones de paz hoy día están estancadas en Medio Oriente. Por lo tanto, la verdad que no ha habido un cambio desde que Donald Trump hizo este anuncio hasta ahora. Y la verdad que nosotros esperamos que no se ocupe como pretexto para que haya una escalada de violencia, sino que al revés. A lo mejor es una oportunidad para que se vuelvan a sentar en la mesa y logren llegar a un acuerdo de paz que todos quieren. Nadie lo pasa bien con esto. No lo pasan bien los israelíes cuando reciben misiles en Sderot, que es una ciudad al lado de Gaza, todos los días. Ayer cayó un misil en un jardín infantil. Ocurre eso y por otro lado los palestinos también están sufriendo. Entonces lo que nosotros esperamos es que de una vez por todas se logre la paz y además que nosotros como chilenos, como comunidad judía chilena, como comunidad palestina, seamos exportadores de la paz, que logremos de alguna forma dar un ejemplo aquí de convivencia y buena relación. Y eso se ha logrado hasta ahora. En Acá general hay una muy buena relación, ¿no? Que es algo muy bonito también. Sí, la verdad que la relación entre las dos comunidades históricamente ha sido muy buena, de negocios, de amistad, de todo. Y esperemos que siga siendo así. ¿Cómo ven, o sea, cambiando un poco el tema, cómo ven ustedes a Jesús? Porque nosotros lo vemos como el Mesías, el Salvador, y ustedes lo ven de manera muy distinta. Lo que pasa es que el judaísmo plantea que el Mesías aún no ha llegado y para que se dé eso tienen que haber ciertas condiciones en el mundo. Y para nosotros, cuando vino Jesús, no ocurrieron esas cosas, por lo tanto, para el pueblo judío no es el Mesías ni lo fue tampoco. Se puede considerar una persona sabia, un judío, porque él era judío y murió como judío, y eso es más o menos lo que nosotros pensamos en relación a lo que es Jesús. Claro. Y con respecto a la muerte, por ejemplo, ¿cuándo va a ser la venida del Mesías para ustedes? Va a coincidir exactamente con la segunda venida del Mesías para nosotros los cristianos, que contempla el libro del Apocalipsis, que va a bajar en gloria y majestad, presidido un ejército de ángeles, lo que esperaban, y precisamente Él va a establecer un reinado universal, y ahí van a estar juntos cristianos y judíos. Acuérdense, yo voy a estar muerto, pero usted va a estar lindo. Muy establecido cuándo sería más o menos, profesor, ¿no? Yo voy a llegar como un ladrón en la noche. Ay, qué así dijo el Señor. El arrebatamiento. Se han dado muchas señales, pero muchos trucos. Pero hay una cosa en favor del pueblo. No hay que olvidar que el pueblo elegido es el pueblo de Israel. Y Dios no revoca su selección ni sus dones. Nosotros, como el mismo dice, somos los acebuches silvestres que se injertan en el olivo. Aunque yo reconozco, y los cristianos reconocemos a Abraham como nuestro padre en la fe también. Así que, claro que los padres en la carne, que son los judíos y que son los árabes, siguen peleando todavía. Por desgracia. Se cree en Isaac e Ismael todavía. A propósito de Jerusalén, cuéntanos un poquito del Muro de los Lamentos, porque hemos visto en los últimos días, a propósito del anuncio de Donald Trump, las imágenes de cómo es el casco antiguo de Jerusalén y cómo congrega allí los lugares más importantes para el catolicismo, para el mundo islámico y para el judaísmo también. ¿Qué significa el Muro de los Lamentos? Bueno, Jerusalén es una ciudad maravillosa. Yo de verdad los que no han ido los invito porque para mí es la ciudad más bella del mundo. Ahí en un par de metros cuadrados, porque ya no son ni muchos kilómetros cuadrados, se reúnen las 3 religiones monoteístas más importantes del mundo, el Islam, el cristianismo, catolicismo y también el judaísmo. El Muro de los Lamentos es un muro que rodeaba al templo. Eso es, y hoy día nosotros nuestro significado es que es el lugar más santo para los judíos en el mundo, y es ahí donde nosotros rezamos. Y como te decía antes, las sinagogas en el mundo están orientadas hacia Jerusalén, uno reza hacia Jerusalén, todos nuestros ritos se hacen pensando siempre, y siempre decimos Leshaná Abba Yerushalayim cuando se terminan las festividades, el próximo año en Jerusalén, siempre se dice eso, entonces es un lugar muy importante. ¿Y por qué vemos ahí permanentemente personas judías ultraortodoxas que están todo el día ahí? ¿Cómo funciona eso? Las mujeres por un lado, los hombres por otro también. ¿Qué implica esa oración?
Lo que pasa es que en el judaísmo uno debe rezar 3 veces al día. ¿Ya? Hay 3 rezos. Por lo tanto, durante el día uno puede ver muchos ortodoxos, pero ojo, no solamente ortodoxos, sino también conservadores, reformistas, Claro. católicos que van al Muro de los Lamentos a Exacto. rezar también. Es un lugar de encuentro, un lugar donde no hay diferencias entre los ortodoxos, los conservadores, los reformistas y progresistas también. Y la verdad que también tenemos que entender que existe el bar mitzvah, entonces se hace esa festividad que es como esta primera comunión, que es cuando el hombre se convierte, el niñito se convierte en adulto para el pueblo judío, también se hace ahí. Es decir, muchas veces las familias, en vez de hacerlo en una sinagoga en su país, dicen vamos a Jerusalén a hacer el bar mitzvah allá. Y la tradición es poner esos papelitos con deseos, con... Sí, hay una tradición que tiene que ver con poner papelitos en el Muro de los Lamentos. ¿Pero son agradecimientos o son peticiones? Claro, eso. ¿Qué es lo que Son se hace? agradecimientos, peticiones, deseos. Ya. Entonces, en general, uno escribe sobre cosas que haya paz en el mundo, que esté bien mi familia, que se por sane alguna una persona, enfermedad, alguna claro. enfermedad. Eso más o menos. Es una tradición bastante nueva, el hecho de poner papelitos en... Ah, Juan ya. Pablo ¿Qué II es? puso. Juan Pablo II y los Yo presidentes. también, la única vez que he También estado puso Jerusalén, sí. puse uno ahí también. ¿Sabe No voy qué a confesar de qué se trataba. significa para ustedes la muerte? Es importante esa pregunta. La muerte es una gran pregunta. Nosotros la muerte es cuando el cuerpo se separa del alma. Nosotros creemos en la vida después de la vida y el pueblo judío tiene muchos ritos alrededor de eso. Se supone que el cuerpo es impuro cuando muere, por eso se lava el cuerpo, por eso se entierra rápidamente. Es decir, el entierro en un... me estaba comentando el profesor que una vez le pasó que se enteró un día después que había fallecido un amigo de él porque se hace prácticamente al día siguiente y hay muchas tradiciones alrededor de esto. Pero perdona, va a sonar contradictorio, pero es una festividad porque más allá de las religiones hay países donde la muerte de una persona se realizan festividades con cánticos, se celebra, son varios días de celebración. En Occidente lo vemos como más malo. Claro, en el caso de ustedes, ¿cómo es? ¿O es No, así de no. rápido y es No todo es- triste, No es una- Rápidamente se lúgubre? entierra. Rápidamente se entierra, pero existe lo que se llama la Shivá, que son 7 días de recogimiento de la familia que está pensando justamente en eso y recogiéndose alrededor de lo que significa la pérdida de una persona. No es una fiesta, no es Ya. un momento de regocijo, es un momento de recordar a la persona que nos deja, nos abandona. ¿Sabes qué? Una vez Una me cosa pasó bien algo muy importante que ha dicho Chay es la siguiente: la separación del alma del cuerpo y la creencia en el alma. Hay un caso, por ejemplo, de evolución dentro de la misma Biblia. Lo que es típicamente semítica, o sea, la primera parte de la Biblia, esto no existe claridad alguna. Pero sin embargo, con la influencia alejandrina, especialmente la influencia que viene a través de la cultura helenística, hay como una especie de cambio. Usted ve, por ejemplo, en los Macabeos, en todo ese tipo de libros ya, que hay veces en que se reconoce precisamente la individualidad del alma. O sea, la Seol no es una cosa vaga, sino que realmente algo preciso. Y sale también la tradición del seno de Abraham, a los que a mis amigos judíos les deseo siempre cuando se portan bien. ¿Sabe qué, profe? Lo que le quería comentar a Chay, que una vez me pasó algo muy lindo. Cuando muere mi suegro, muere un día antes de su cumpleaños. Y mi marido estaba muy triste. Entonces se acercó una persona judía y le dijo, ¿sabes qué? Solo no es para consolarte, pero nosotros como judíos, nuestra tradición es que una persona entre más cerca de su cumpleaños muere es porque ha alcanzado un grado mayor de santificación. Y yo lo encontré muy lindo y me quedé pensando, y después dije, oh, Hitler murió un día después de su cumpleaños. Entonces, ¿esto es una tradición real, efectivamente así? ¿Nace porque Hitler murió un día después o esto es previo? No, son tradiciones que tienen miles de años. Nuestro pueblo tiene 3000 años y son tradiciones que se han ido adquiriendo a través de lo que les contaba antes, de la halajá, y también las personas que mueren cerca de las grandes festividades. También es muy bonito fallecer en esos momentos. Bonito, entre comillas. Dentro de lo triste, claro. Claro, dentro de lo triste que es eso. Ahora, que Hitler haya muerto, la verdad, un día después o no, para nosotros Hitler es el personaje más oscuro dentro del judaísmo moderno y ha sido el momento más doloroso del pueblo judío en el último tiempo. Y para todos, para la humanidad entera. Sí, Para la claro. humanidad entera. Ustedes ahora están justamente en el Hanukkah, ¿no? Sí. ¿En qué consiste el Hanukkah? en particular? Hanukkah es una fiesta maravillosa, es la fiesta de las luces, es la fiesta que nos invita a pensar en la diversidad, en el respeto, en alcanzar lo máximo espiritual de las personas. Y la historia cuenta que en el año 200 a.C., más o menos,
los macabim, que en español se dice los macabeos, pero acá en Chile no suena muy bien macabeo. Yo prefiero decir, yo también soy macabeo. Oiga, enamorado se dice. Maccabi quiere decir martillo. Exacto. Y los macabeos, en un sobrenombre tenía Matatías, el primero de ellos, el padre, después de Macabeo, que precisamente porque le pegaba martillo y liquidó a la tropa de Antíoco Epifanes. Derrotó a los griegos, que eran poderosos. Derrotó a los griegos, y lo que se recuerda es justamente el milagro de Hanukkah, que tuvieron que reconstruir el templo, sacar las cosas paganas de ahí, y había aceite solo para un día, y duró 8 días. Y por eso nosotros prendemos lo que se llama la Hanukkah, que es esto que yo les traje para que lo hagamos acá nosotros. ¿Esas velitas? Esta velita chiquitita tiene 9 brazos, o sea, no tiene 7 como habitualmente se la menor que dicen ellos. ¿Y por qué son 9? Porque justamente el aceite duró 8 días. En vez. ¿Y sabe por qué se agrega uno más? Eso es las tradiciones, pues. Porque muchos que después en la diáspora se fueron a Occidente, entraron dudas respecto por el tiempo, qué día caía, qué hora. Entonces, por si acaso, agregaron el noveno. Claro, y el noveno es como el líder, es quien prende el resto de las velitas. Y todos los días vamos prendiendo una, en vez de ir apagando una. Porque la idea es cada día alcanzar un nivel mayor, superior. Si crees que tú eres bueno hoy día, no, tienes que seguir trabajando para ser cada día un mejor ser humano, una mejor persona. Una consulta, Chay. Todavía, no sé si creen, porque no existe actualmente el templo, ni menos el Arca de la Alianza. Para nosotros cristianos, en el Arca de la Alianza está una presencia real de Dios. Sí. Ellos lo actualmente, porque actualmente no existe la alianza. La alianza sí no existe. Pero las 4 alianzas. Primero, la alianza universal. Dios con Noé. Nunca más el diluvio. O sea, con el mundo entero, con toda la humanidad. Enseguida, el padre del pueblo hebreo, Abraham. La segunda alianza. Y la tercera alianza vino a raíz de Moisés. Y la cuarta alianza era nuestra. Y la quinta serán los musulmanes también. Volvamos a la sinagoga, ¿les parece? Sí, vamos con Matías Vera, te escuchamos, Matías. Qué lindo. Mira. Chiquillos, yo sigo acá con Ariel Segal, el rabino del Círculo Israelita de Santiago. Y fíjense, ustedes, ayer el profesor Cepeda hablaba de algunos símbolos. Aquí tenemos otro símbolo, rabino, cuénteme. Esta linda peleta, ¿qué quiere decir? Bien, ustedes lo que están viendo frente a cámara es exactamente una menorá. La menorá fue el primer artefacto religioso construido por el pueblo de Israel. Y curiosamente esto tiene una misma base, comparte un mismo origen, pero cada uno, en hebreo se dice cané, cada una de estas ramas que dan agua son distintas. Y esto nos habla de pluralismo, nos habla de diversidad, que todas confluyen en una misma base, y es obviamente el espíritu del pueblo judío. Sentir que somos diferentes, pero estamos unidos bajo una misma tradición. Chicos, ustedes no se imaginan, pero esta pileta además de noche tiene luces, entonces se ve... Impresionante, realmente es algo que nos da mucho orgullo poder mostrarlo. Y además, en caso de que se lo estén preguntando, lo conversábamos antes de retomar el despacho, esta no es agua potable, para que la gente de repente no vaya a pensar. Claro, exactamente. Es un canal que circula exactamente por esta calle, entonces se utiliza agua y se recicla constantemente para poder aprovechar y que sea sustentable, claramente. Comenzamos el despacho desde otra sinagoga, pero este lugar en donde nos encontramos ahora tiene 2 sinagogas. Y este lugar en el que nos encontramos ahora, justo al frente de esta maravillosa pileta, es la segunda. Cuénteme un poquito de esta otra. Exactamente. La sinagoga que estábamos antes es la sinagoga que se utiliza para festividades y celebraciones, por la gran convocatoria, por la gran cantidad de asistentes que permite. Es la sinagoga más grande que tenemos hoy en día en Chile. Pero en la que estamos ahora es la sinagoga de uso diario, los días lunes y jueves, que también se lee de la Torá, el libro que antes mostrábamos. Es un espacio más íntimo, más privado, en el que muchos les llama la atención cuando vienen estudiantes de arquitectura, porque dicen, acá, exactamente, el techo, dicen 14 metros de altura y se supone que esto es una salida para hacer un buen asado, pero resulta que acá no hay fuego. Exactamente ahí, esto es el altar, el Vamos hacia el altar. Esto representa el altar. Entonces dicen que esto nos recuerda al templo de Jerusalén, como conversaban y comentaban recién. Entonces dicen que el verdadero fuego hoy en día no se enciende para hacer un asado, sino que el verdadero fuego parte del alma, del interior, y eso con intencionalidades sube al cielo y entonces puede dirigirse hacia lo divino, hacia Dios. Otra de las cosas que nos llama la atención inmediatamente cuando entramos a este lugar es este otro sector que está a un costado y que se parece mucho al altar que vimos al frente, ¿no? Exactamente, que es como el arca, la alianza, es la Arona Kodesh. Aquí también tenemos 2 puertas que a muchos les llama la atención porque está supeditado, está en el aire. Y hacia este lado lo que tenemos son también Sifrei Torah. Yo le quiero agradecer a Mario Kibliski, el director general de la sinagoga, que nos está ayudando ahí, están imágenes también. Cuéntenos un poquito qué significa esto.
Lo que tenemos aquí es la representación del Arona Kodesh, del Arca del Pacto, mostrando es el lugar donde rezamos como judíos, que es hacia Jerusalén, y el lugar donde se guarda exactamente la Torá, también representado hacia arriba, si se alcanza a ver, con una pequeña velita encendida, que eso se denomina Ner Tamid, una vela que siempre arde hacia arriba, en el que esa vela nos representa el templo de Jerusalén, que cualquier persona que se pueda acercar, en el mismo momento puede empezar a elevar su intencionalidad, su pedido, su súplica, agradecimiento a Dios. Es decir, para encender un sacrificio, como se hacía en el templo de Jerusalén, se necesitaba fuego. Entonces hoy en día no hacemos más sacrificios animales, sino por el contrario, tienen que ver con peticiones que van desde el alma, desde nuestra voz. Y entonces por eso la vela. Rabino, qué lindo. Ustedes no saben en el estudio cómo hemos aprendido. La verdad es que resulta muy súper interesante, enriquecedor conocer de estas culturas de las que uno de repente no sabe mucho. Sí, y por eso, Matías, queremos seguir conversando con Chay y de la comida, porque tienen aquí muchas tradiciones bastante particulares, como por ejemplo no comen cerdo. Sí, bueno, los judíos decimos que uno celebra una festividad y come. Hace Shabbat y come, siempre estamos comiendo. ¿Y cómo es el...? ¿Se llama kosher? La comida, sí, la comida kasher. Lo que pasa es que en la ley judía hay muchas cosas que se pueden comer, pero hay muchas cosas que no deberían comerse. Por ejemplo, el cerdo, no se puede comer marisco, no se puede mezclar leche con carne, no se puede... son tradiciones y que algunas tienen explicación histórica y otras no, pero tiene que ver con recordarnos cada día que somos judíos y mantener estas tradiciones que son importantes. Pero eso de la principios morales, por ejemplo, no se puede cocer la leche, no puede cocer un cabrito en la leche de su madre, por ejemplo. Claro. Ese tipo de cosas, ahí viene, que hay una cierta como moralidades por el medio, que es muy importante. Y además hay una cosa, Cacho, muy importante. Ustedes saben que los judíos no comen el nervio ciático. Y esto tiene la historia con Jacob, nada menos. Cuando Jacob iba bajando, que se puso a pelear con un ángel. Yuyipso para allá, y el ángel le pegó un golpe de yuyipso en la pierna y lo dejó cojo. Y desde ese entonces también se introdujo que se extrae del animal el nervio ciático para poderse consumir. Son ciertas tradiciones. ¿Quién se come el nervio ciático, por favor? ¿De qué estamos hablando? Usted no se da cuenta. ¿A qué restaurante va usted, Pero si profesor? usted no se da cuenta cuando se lo come, si usted come muchas cosas, señor Sánchez. Eso lo tenemos. Modérese, por favor, señor. También hay judíos que no pueden comer nada que tenga sangre, ¿es así? Sí, efectivamente en el judaísmo se supone que no se puede consumir la sangre porque la sangre es vida. Por lo tanto, no puedes comer en vida un animal. Y por eso mismo se le saca la sangre a los animales para poder comerlo. Y eso es la comida cayera. La verdad que en Israel es lo más normal y lo más fácil comer comida cayera. Es decir, vas al McDonald's y es cayer. Perdona, ¿dices kasher? No, kasher. No kasher. No kosher, o claro. kosher. Lo mismo ya. Kosher Se también. puede decir así. La comida kosher. Y en cambio, lo que ocurre en países como Chile es mucho más difícil conseguir. ¿Cómo comen así? Bueno, hay lugares donde venden este tipo de cosas y la verdad que es complejo conseguirla y mantener las tradiciones. Pero además, tú decías, Chay, no se puede mezclar la leche con la carne. Pero no solamente que no se pueda mezclar en un plato, sino que no se puede tener en un mismo lugar, porque me pasó de haber estado comiendo y querer tomarme un café con leche y no pude, me tuve que parar, tuve que salir del lugar y tomármelo afuera, porque no se podía en ese mismo lugar tener las dos cosas. La gente que conserva esta tradición fuertemente tiene separado los cubiertos, los platos que se ocupan para leche y para carne. Y cuando uno va a una festividad que existe este tipo de comida, se hace o pura comida basada en leche o pura comida basada en carne, pero no se mezcla. Claro. Bueno, Vitoco también tiene una pregunta en las redes sociales que la gente está muy interesada en hacer preguntas, Víctor. Así es, sé que diversas preguntas y también dudas de nuestro público en el @buenosdiastvn nos están llegando. Y Lucía pregunta lo siguiente: me gustaría saber qué papel desempeña la mujer en estos secretos y tradiciones de los judíos. Chay. Bien. Bueno, según la tradición judía, la mujer es la más cercana a Dios, es la más elevada. ¿Ah, sí? Qué sabios son los judíos. Efectivamente, lo más importante en el judaísmo es la mujer y es la que es más cercana. Por lo tanto, de hecho, se plantea que ni siquiera necesita estudiar. Eso estamos hablando en la halajá de los más ortodoxos. Pero tiene un rol fundamental, es la madre de nuestro hijo, es de alguna forma una persona hoy día, para mí, completamente igualitaria. Depende, obviamente, de la tendencia que uno tenga como Pero, por ejemplo, si y establece yo me enamoro además la filiación de los hijos, la mujer. Según eso es muy importante. Sí, es verdad. Todo Judío hijo es hijo de madre judía es judío. ¿Qué pasa si yo me enamoro de un judío, pero yo no soy judía? ¿Para casarme con él me tengo que convertir al judaísmo?
Es decir, si te quieres casar por la jupá es el ritual donde se pone como una tela blanca encima que es sujetada por un par de personas, por 4 personas o por algunos elementos. Si te quieres casar por la jupá, claro, te tienes que convertir al judaísmo. ¿Y qué significa eso? Hay algo que es muy importante señalar. El judaísmo no es una religión proselitista, no busca la conversión al judaísmo. Nosotros creemos en la salvación de todos los pueblos, no solamente del pueblo judío. Por lo tanto, si uno no quiere convertirse, el judaísmo no va a buscar. Eso hace que convertirse al judaísmo sea difícil. Y al revés, perdón, pero al revés, el hombre con la mujer es lo mismo. Pero y con respecto a la preparación, es muy larga. Puede durar hasta 2 años y después un grupo de rabinos, de 3 rabinos, deciden si tú estás listo para la conversión y efectivamente el hombre debe circuncidarse. ¿Por qué existe la circuncisión en el judaísmo? ¿Por qué tiene que hacerse? La circuncisión es el pacto que hizo Abraham con Dios. Cuando Dios le pide que mate a Isaac, le dice quiero que mate y finalmente hace el pacto con él y se hace la circuncisión. Pero eso llama harto la atención lo de que la gente se convierte, porque yo conozco hartos judíos y no tan ortodoxos para nada. Y me llama la atención que me dicen, no, yo estoy enamorado, pero si no se convierte, no. Y yo, pero ¿en serio? Sí, no. Para nosotros es demasiado importante que la gente sea judía y solo si es judía yo me caso. Hay muchas posiciones en relación a esto. Mi señora, mi mujer no es judía. Y sin embargo, nosotros mantenemos un hogar judío, mis hijos son judíos. Y para el Estado de Israel, quien es hijo de madre o padre judía es judío. No, por eso hay muchas tendencias. ¿Perdona? No es católica. Ya. Y tampoco tuvo que convertirse al judaísmo. No quiso convertirse. No se casaron. No nos casamos por la jupá, digamos, por la tradición judía, no nos casamos por esa tradición. Y sin embargo, nosotros mantenemos un hogar judío. Ahora es decisión de cada persona cómo lleva su vida después. Tú hablabas, Chay, antes de las personas ultraortodoxas. Un tema que siempre llama la atención, obviamente la vestimenta de los hombres, los rulitos que no me acuerdo cómo se llama. Peyes, que tú los mencionabas. Y en el caso de las mujeres, el que usan peluca. ¿Eso por qué? Bueno, tiene que ver con... Algunas usan peluca, otras usan pañuelo. La idea es no mostrarse ante los hombres con la belleza total, completa. Eso más o menos lo que yo entiendo, si no pasamos al 50 y 50, se dice, ¿no? Claro. O sea, cumple como el rol del velo islámico. Un poquitito eso, claro. ¿Sabes? En cuanto a los temas valóricos que de repente son agenda país, y donde los católicos, los evangélicos tienen como ciertas posturas, por ejemplo, el aborto y otros temas que han estado como en la agenda en este último tiempo, ¿cuáles son las opiniones que tienen ustedes respecto a eso? Bueno, nosotros somos muy claros como comunidad judía. Estamos a favor del matrimonio igualitario como comunidad judía. Entendemos el aborto cuando está en peligro la vida de la madre. El aborto existe en la religión judía hace miles de años. Y es legal en Israel también. Y es legal en Israel en todas sus causales. Entonces tenemos una postura de inclusión. Estamos muy preocupados nosotros de los inmigrantes en Chile, lo que está ocurriendo. Nosotros fuimos inmigrantes. Claro, también. por supuesto. Muchos de los que estamos aquí fuimos inmigrantes. Y eso hace que también tenemos que tener una postura en relación a eso. Bueno, de hecho, que tú hablabas del matrimonio igualitario, en las manifestaciones pro matrimonio igualitario se ha visto mucho a la comunidad judía manifestarse. Sí, yo he participado en varias y la comunidad judía en general participa. La gente tiene derechos y nosotros tenemos que respetar eso y no tiene nada de malo que una persona del mismo sexo se quiera casar con otra persona. Pero, por ejemplo, si lo importante es el amor. ¿Los rabinos pueden ¿Y qué pasaría hacer con el incesto? Dentro de la libertad de amar está el incesto, un hermano con una hermana. No, el incesto no está permitido y no está permitido ni por la Torá. Ni por ninguna, que es absurdo. Muchas relaciones biológicas creen todavía en la tolerancia, pero en el fondo actualmente eso se soluciona. Entonces yo creo que hay mucho que conversar sobre estos temas. ¿Por qué, profe? Porque yo creo que son muchas facetas. Yo soy contrario al matrimonio igualitario, pero sí acepto la adopción homoparental. Y eso lo decía el juez, de acuerdo a la conveniencia del niño o de la niña. Ese aspecto sí. Pero sí. En este caso, ¿un rabino podría casar a 2 hombres o a 2 mujeres? Depende, yo te diría... Depende del rabino. Depende del rabino. Es decir, si estamos hablando de un rabino eventualmente progresista o reformista, eventualmente sí. Por eso te digo, mira, en el judaísmo hay muchas opiniones. Pero eso que están bailando ahí, por ejemplo, no lo aceptarían, ni el que pasó adelante tampoco. Los 3 que están bailando no lo aceptarían. Porque son ultra ortodoxos, eso es esa cosa grande. Sí, claro.
Pero acá el porcentaje de judíos ortodoxos acá en Chile... ¿Qué porcentaje? Mira, claro, no ¿no? hay un censo en relación a eso, pero la mayoría de los judíos de nuestro país son masortíes conservadores. Ya. Hay un grupo de reformistas y también hay un grupo de ortodoxos que son una comunidad muy importante y muy querida también. Es decir, esa heterogeneidad que existe en el judaísmo, nosotros la queremos, la admiramos. Y es lo mismo que aplicamos en el país y es lo mismo que aplicamos como visión de mundo. Es decir, tenemos que ser respetuosos de la diferencia y amar la diversidad. ¿Y en las sinagogas se podrían juntar todos o se juntan todos? ¿O es decir, no? De alguna forma cada sinagoga tiene Perfecto. sus personas, sus feligreses. Tenemos otra pregunta a nuestro público. A ver, Vito Codare. Sí, tenemos más consultas en el @buenosdiastvn. Chay, ¿es difícil entrar al judaísmo? ¿Es solo para familia ya judía? Nos pregunta Gastón Alvarado. Buena pregunta. Es buena pregunta. Como decía antes, el judaísmo no es una religión proselitista, no busca la conversión como existen otras. Por lo tanto, no hace fácil el camino para entrar. Uno debe estudiar mucho, debe prepararse mucho y debe sentirlo. No basta con que tú, por ejemplo, te quieras casar con alguien judío para poder convertirte al judaísmo. No basta con eso. Tiene que ser una convicción. Una convicción interna. Y ahí recién los rabinos que están encargados de eso van a permitir que tú te conviertas. Pero es bien difícil. Pero es como que uno tiene que pasar una prueba, porque dice hay que prepararse mucho. Hay que prepararse mucho, hay que pasar una prueba, que es una prueba más espiritual, diría yo, y además de conocimiento. ¿Y cuánto dura ese proceso? Ese proceso puede durar 1 o 2 años. Largo. No menos que eso, jamás menos que eso. Porque se tiene que poner al día también con ciertos conocimientos de la religión. Ciertos además conocimientos, de tienes que ser Shomer Shabbat. Shomer Shabbat significa respetar el Shabbat con todas sus tradiciones. Tienes que ser una persona con convicciones muy profundas para poder llegar a ser... Pero más allá del amor a la comunidad judía, ¿le gusta que ingresen miembros que no lo son? Yo diría que sí. O igual son un poquito más reticentes. A mí me pasó que yo me enamoré en la universidad de una judía. ¿Cómo se llama? Creo. No, perdón. ¿Cómo se llama? No te la digo. Fue muy bonito todo y efectivamente estábamos los dos muy enamorados. Pero en algún punto yo te diría que fue muy rápido, como que el papá, creo que claramente lo miraba con buenos ojos esta relación. Sí. Entonces como que ni siquiera se dio la posibilidad de pensar en hacer todo el proceso. Lo que pasa es que hay que entender que para nosotros es muy importante mantener las tradiciones. Para lo que me preguntaban al principio, ¿qué es para ti ser judío? Para mí ser judío es la vida completa, es mi vida, el centro espiritual. Yo estudié, me crié, me preparé toda mi vida para esto. Por lo tanto, como padre va a preferir estar con una persona judía porque además es más fácil. Es más fácil mantener las tradiciones, más fácil el conocimiento, la cultura. Como hablábamos, acá hay una cultura de comida, de ritos, de todo. Claro. Oye, la gente está muy interesada y tenemos más preguntas en las redes sociales, Vitoco. Así es, @buenosdiastvn. Atentos, Chay, nos vamos con la próxima. Fresia dice, quisiera saber por qué hay personas que niegan el holocausto judío. Para nosotros debe ser una de las cosas más dolorosas que existe el holocausto y la negación del holocausto. Quienes niegan el holocausto son personas antisemitas que lo que quieren es la destrucción y terminar de destruir al pueblo judío. Fue una época muy oscura donde una fuerza inexplicable, donde un pueblo completo siguió a este loco llamado Hitler y hizo que más de 6 millones de hermanos, 6 millones de judíos fallecieran en esta terrible época de la humanidad. Estoy de acuerdo con Chay, pero con una excepción, el pueblo completo. Porque lo mismo pasó con Jesús. ¿Cree usted que los 250, 300 personas que estaban en el pretorio eran el pueblo judío? Tampoco. ¿Viste? En realidad son los dirigentes los que hacen estas cosas. Y desgraciadamente en la nomenclatura dice uno, los judíos crucificaron a Cristo, fueron sus culpables. Respecto del holocausto, los alemanes, no, los alemanes pagan el pato hasta el día de hoy. Ahora le voy a decir, ¿sabe cómo distingue usted un antisemita encubierto? Hizo el holocausto. Mire, no son 6 millones, pero son 2.554.317. O sea, el tratar de disminuir creyendo que con esto es menos grave. En realidad, el crimen más grande que se ha cometido en la época moderna ha sido, sin duda alguna, que el holocausto. Superior a las cosas que hacía Stalin incluso. Chay, y sobre la misma, pasan cosas como, por ejemplo, que el humor de pronto se pasa ciertos límites. Y ahí es donde también empieza las comunidades a entregar su desacuerdo. ¿Han pasado situaciones de repente en el país en que alguien hace un chiste de mal gusto y ustedes como que toman con fuerza una postura hacia esto? Sí.
ha pasado más de lo que nosotros creemos quizás y no nos damos cuenta. Cuéntanos un poco cómo ha sido esto. Antes que conteste, voy a decir una cosa. De todos los chistes judíos que yo conozco, que son muchos, siempre los judíos quedan como inteligentes. Ah, pero es que son los más inteligentes. Quedan como tontos. Pero si la mayoría de los premios Nobel los tienen los judíos proporcionalmente, pero por lejos. Todos los chistes que se cuentan siempre quedan como inteligentes. Por lo tanto, la ofensa no es tan grande. Lo que pasa sí, que siempre todo lo transforma en aspecto económico y ahí está lo malo. O sea, lo que pasa es que ahí hacen el chiste. yo te diría que hoy día Chile ha cambiado, hablando de Chile. Hoy día no es bien visto hacer un chiste de homosexuales, no es bien visto hacer un chiste de judíos. No todos los judíos somos inteligentes, somos, como decía al principio, somos un espejo de la sociedad. Hay judíos muy tontos que yo conozco y hay judíos relativamente inteligentes. Queremos nombres. ¿Ah? Partiendo por mí, digamos, yo me considero bastante tontín. No. Pero la verdad es que el humor, muchas veces existen dos tipos de humor judío. Está el humor propiamente tal, y hay libros de chistes judíos que nosotros mismos nos reímos mucho. ¿Ah? Pero hay otros que son completamente antisemitas y que buscan denostar a nuestro pueblo y reírse de cosas realmente terribles que han ocurrido en la historia. Lo que decía la parte económica. La verdad que muchas veces se habla de estos judíos ricos, los judíos ricos, y siempre se está sacando... Y avaros. Sí, claro. Y siempre se está sacando esto. Y a nosotros nos duele mucho. Duele el alma cuando ocurren estas cosas. Tú hablas de los avaros, sí. Yo he escuchado muchísimos chistes al respecto. ¿Por qué se le dice tanto que ustedes son avaros, que son apretados? Yo te diría que tiene que ver con ser una minoría. Cuando tú te transformas en una minoría en un lugar, siempre sufres este tipo de cosas, así como los homosexuales sufrieron en su momento, los inmigrantes están sufriendo hoy día una persecución por parte de ciertos grupos, incluso de algún líder político. También ocurrió eso con los judíos. La comunidad judía que llegó a Chile hace cientos de años era una comunidad muy pobre. Muy pobre. Muy pobre. Llegaron y quedan todavía muchos. Y quedan muchos. Por eso que yo soy contrario que todas las religiones, empezando por los católicos y los judíos, se vayan todos al barrio alto con sus sinagogas, con sus iglesias. ¿Y dónde está la sinagoga de Serrano, que era la que yo... era preciosa esa sinagoga. Y hay judíos pobres todavía. Sí. Ahora, a propósito, hay un problema también en el aspecto, no el chiste. Hay un problema con la iglesia católica. De acuerdo al catolicismo, estaba prohibido el préstamo de interés, aunque no fue usuario. El préstamo de consumo, o sea, que consumir, o sea, el mutuo, estaba prohibido a los católicos hasta el siglo XIX. Entonces, ¿qué pasaba? Que siempre se recurre, entonces recurrían a los judíos. Y usted sabe, pues, mi querido y respetado Chay, que cuando el deudor no debe pagar, ¿contra quién carga? Contra el acreedor. Entonces, eso fue lo que creaba muchas veces problemas, sobre todo en Rusia, en Polonia, en esos países. No así en los estados pontificios ni en España. Oye, y a propósito que hablaban de si es que eran avaros o no eran avaros, de si habían judíos que tenían más escasos recursos, ¿es verdad que es una comunidad muy solidaria y que se ayudan entre ustedes para salir adelante y siempre un judío le tiende la mano a otro? Dame un segundo, Chay, ya viene esa respuesta. María Luisa Godoy había dejado una pregunta planteada. Ella dijo lo siguiente, adelante. Chay, ¿es cierto esto que la comunidad judía se tiende mucho manos entre ustedes y si hay uno que no le está yendo bien económicamente, le tratan de conseguir trabajo? Bueno, la verdad que no debería decirlo, pero es una comunidad bien solidaria. Nosotros tenemos un policlínico israelita, hay una bomba, hay 3 escuelas República de Israel. Estamos insertos en la sociedad desde ese punto de vista. La tzedakah, el tikkun olam, el hacer el bien, es muy importante para nosotros. Y también en la comunidad existen instituciones como Reshet, que ayuda a la gente de escasos recursos de la comunidad. Existe Fobeju, que ayuda con becas estudiantiles y universitarias a niños que necesitan pagar su colegio y no tienen recursos. O sea, yo he estado en bar mitzvah, me tocó animar varios bar mitzvah, también en matrimonio judío. Después de la polola quedó contactado. Oye, a todo esto me soplaron el nombre. No, siempre así, no puedo decir nada. Pero no importa, nosotros sí damos. Te preguntaba, porque lo que pasa es que el bar mitzvah y el matrimonio judío son grandes celebraciones, son muy entretenidas. Sí. Y la verdad es que la sensación es que ustedes gozan mucho. Entonces, tengo la sensación de que ustedes son menos culposos que la religión católica, por ejemplo. Existe, por ejemplo, el pecado, existe la confesión. ¿O no? No existe ni el pecado ni la confesión. Ah, ya. Existen los errores.
Y por eso, bueno, hablábamos antes de Yom Kippur. Existe que las personas nos equivocamos, somos seres humanos y ante eso podemos pedirle perdón a Dios. Y cuando cometemos una falta ante Dios o ante una persona, tenemos que solucionarlo. No basta con ir a confesarse, no existe el concepto de confesión con un rabino. ¿Y qué piensan ustedes al respecto de la muerte? ¿Dónde se van? ¿Existe la vida después de la muerte, la reencarnación? El infierno. Claro, bueno, habíamos hablado de que existe la separación entre el cuerpo y el alma. Sí. Lo que plantea el judaísmo que cuando llegue el Mesías, se van a levantar los muertos también y compartiremos todos. Yo tengo... Esa es la segunda nuestra, es la primera de ustedes. ¿Cómo es? El Mesías uno solo. El Mesías uno solo. Yo tengo una duda que yo encuentro que es una tradición muy bonita, que de hecho la vimos al final de una película, que es La lista de Schindler, donde ustedes, cuando alguien muere, le ponen una roca encima en la lápida. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros siempre cuando vamos a visitar el cementerio, cuando estamos en un lugar sagrado como ese y queremos recordar a alguien, colocamos una piedrita que tiene que ver con el amor que tenemos por esa persona, que sea perpetuo en el tiempo. ¿Por lo sólido? Sea por lo sólido, por lo duradero, porque dure toda una vida y porque lo vamos a recordar siempre. Qué bonito. Mira qué bonito, sí, muy profundo. Porque uno pone una flor y las flores se marchitan y pasan a mejor vida, las rocas no. Sí. ¿Qué otra tradición es como súper importante? Por ejemplo, cuando hay una persona que está enferma y que, por ejemplo, el final ya se sabe que está pronto, ¿se hace algo especial ahí como en familia? Como la unción de los enfermos, por ejemplo. Sí, bueno, se reza mucho por las personas que son enfermos, se pide refuat shlema, que de alguna forma se mejoren lo más pronto posible. Incluso hay una tradición que tiene que ver con cambiar el nombre. Se cambia el nombre cuando una persona está muy, muy grave, se busca de alguna manera revitalizar el espíritu de esa persona y acompañarlo. Yo te diría que es igual que en toda la... ¿De qué depende el nombre que le ponen? ¿Tiene algún sentido particular? Porque, no sé, nosotros los católicos podríamos decir hoy, pongámosle, cuando uno hace el bautizo, el nombre de algún santo, por ejemplo, para que lo proteja. ¿Esto cómo funciona? Bueno, buscan en general nombres importantes que tengan que ver, porque los nombres tienen significado. Por ejemplo, mi nombre significa Shai, significa obsequio. Yo digo porque mis papás me querían regalar, me pusieron así, pero es un regalo, es como un regalo para familia. Y todos los nombres en general en hebreo tienen una raíz. Entonces se buscan nombres de ese tipo, o si no, nombres de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Sara, Lea, Rivka, Rachel. Tú hablabas de que cualquiera se puede convertir al judaísmo estudiando y preparándose. Hay personas que no podrían convertirse, que tengan algunas características o que hayan sido casados muchas veces o qué sé yo, algo que te prohíba convertirte al judaísmo. No, nada, absolutamente nada. No hay ningún motivo por el cual una persona no pueda convertirse al judaísmo. Y a la inversa, que te puedan expulsar, por ejemplo, o algo que exista como los católicos tienen la excomunión, por ejemplo. Claro. Existe, pero no se aplica. Existe de alguna forma en la halajá, en la antigua interpretación de la Torá, de la Biblia judía, pero la verdad que no se aplica. ¿Y hay algo que tenga que ver con el primer hijo, por ejemplo? ¿Alguna tradición con el primer hijo? Bueno, los hijos, mi hijo Yaní, Balan, Noah, Galit, son todos nombres hebreos. La verdad que ellos han sido lo más importante en mi vida. Yo creo que como para cualquier padre de cualquier religión, de cualquier pueblo. Obviamente la tradición dice que al octavo día se hará la circuncisión, el Brit Milá. ¿Al cuál? El Brit Milá. ¿En qué día, perdón? El octavo día de nacido. ¿Y ahí existen los padres solamente o solo el padre? No, se hace una gran fiesta también. Mira, como te decía, fiesta. Y siempre se come. ¿Quién dijo fiesta? Vamos. Y siempre se come, se termina comiendo. Entonces... No, se come harto y muy rico, ¿sí o no? Sí, porque hay muchas tradiciones culinarias. Depende de los lugares que uno venga y proceda. Hay comida que tiene que ver con Rusia, hay comida que tiene que ver con diferentes lugares. Shai, te queremos agradecer por haber estado con nosotros. La verdad es que ha sido una conversación sumamente interesante, de verdad. Muchas gracias. Gracias, profesor, también. Estamos con usted en un ratito.